El trato dispensado por Amancio y Abraham, que ha sido brutal, y la gran acogida. El motivo, pues sencillo. Nosotros desde la Federación tenemos una interlocución directa y excelente con la Federación Gallega y son ellos los que han pedido nuestra presencia para que expliquemos a los clubes los cambios que está sufriendo tan rápidos y tan vertiginosos el mundo del fútbol femenino. Entonces, a requerimiento del presidente y su equipo y, como no, de Amancio, estamos aquí. Muchas veces se piensa en que la Federación Española está muy lejos, está en Las Rozas, se toman decisiones sin pensar lo suficiente en los clubes y como no, mi presidente y todo el equipo que trabaja en la Federación pensamos constantemente en los clubes, por supuesto en las federaciones miembros, órganos miembros, pero por supuestísimo también en los clubes y todos los estamentos que están vinculados al deporte. Y qué mejor forma de demostrarlo que acercando a la casa de todos a Galicia y acercándonos para hablar e interlocutar esta tarde de hoy con muchísimo gusto con todos los clubes que hayan acudido del mundo femenino. Es algo ajeno en el mundo masculino, es decir, esto lleva trabajándose y comentándose en la parte del fútbol masculino en los últimos meses y evidentemente en esta labor que estamos realizando de equiparación, de tratamiento homogéneo con las diferencias, evidentemente entendíamos que era una oportunidad para hacer el mismo desarrollo deportivo y buscar la élite deportiva. Nosotros piensa que nos nutrimos de las deportistas, las selecciones se nutren de las deportistas que generáis vosotros. Entonces, cuanto mayor sea el nivel y mayor la cualificación profesional, mejor para la competitividad de la marca España y, como no, de las diferentes categorías con las que nosotros trabajamos. Un proceso bueno, cambiante. Es decir, nos queda muchísimo recorrido. A ver, yo creo que esto es una realidad que la vivimos. Yo hace 3-4 años leí un informe de UEFA sobre la explosión y el crecimiento que va a tener el fútbol desde el ámbito del femenino. O sea, todo el crecimiento del fútbol en los próximos años se visualiza en el ámbito del femenino. Y esto es así, y lo estamos viendo. Para algunos parecía inimaginable y para otros está siendo más rápido aún de lo que podíamos prever. El número de licencias que estamos viendo incrementa, el número de referentes femeninas de fútbol incrementa exponencialmente, los títulos de nuestros equipos es una realidad, el nivel deportivo es brutal, tenemos una selección que nos está dando unos éxitos maravillosos y muchísimo tiempo imbatida, tenemos, como no, un equipo nacional como es el Barça, que ha hecho ese triplete este año, y tenemos muchas niñas que se acercan teniendo a esas jugadoras como referente. A mí eso era impensable hace 2 años, y que niñas crean que se puede vivir de esto me parece magia, y que además se apuesten porque este sea su deporte. Ese es el camino, pero nos queda muchísimo recorrido. En esta construcción de esta área del fútbol femenino, que nos queda muy fácil, muy difícil, nos queda ese camino de profesionalización, pero entendiendo la profesionalización. La Federación entiende la profesionalización como las condiciones dignas de juego. Es tan sencillo como eso, sin complicarnos. Condiciones dignas de juego, necesitamos que estas jugadoras tengan unos campos dignos, unos campos que no les generen lesiones. Hemos visto en los tiempos de COVID que muchos de los equipos estaban abocados pues por cómo tenía que disponer, a no coincidir con los campos del masculino, y hemos visto unas condiciones un tanto perjudiciales en el fútbol femenino. Debemos mejorar esas condiciones, tenemos que tener unos campos de hierba natural, tenemos que tener unas condiciones buenas, y pues en todo esto lo uno lleva lo otro, es decir, si somos capaces de tener unas condiciones dignas, tenemos que tener unas jugadoras bien pagadas y sobre todo tenemos que ser capaces de generar rentabilidad económica, hablar de esa industria de fútbol en el ámbito femenino. Tenemos que optimizar la generación de recursos, una buena explotación de derechos televisivos, una buena explotación de forma que vengan promotores, que vengan marcas interesadas en que ese sea el producto que se quiere visualizar. Eso es un poco, además de, por supuesto, siempre lo digo, el gran apoyo que estamos teniendo de todos los medios de comunicación, que está ayudando enormemente a que se visualice y se consuma el fútbol femenino.